¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre racismos ordinarios y figuras de la discriminación. Lo primero que hay que decir es que el racismo, como tal, es una ideología que está fincada o que está basada en un principio de superioridad aparentemente natural o biológica. Esta imagen del racismo como una diferencia biológica proviene mucho de la historia colonial, es decir, cuando las potencias europeas del siglo XVII y siglo XVIII iniciaron su expansión por todo el mundo, como expansión y conquista, uno de los argumentos que utilizaban, ¿no? Y que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Ginés de Sepúlveda, era el principio de la guerra razonable por el hecho de que los pueblos que estaban siendo colonizados eran pueblos inferiores. De este mismo modo y con este mismo argumento, el racismo prohijó la esclavitud o el desplazamiento forzado de personas de África hacia otros continentes de manera esclava. De ese mismo principio racial se planteó la absoluta inferioridad de los pueblos originarios frente a los conquistadores españoles o ingleses o holandeses o portugueses. Entonces, el racismo es una ideología, pero que además de plantear estos modelos estructurales, también nos plantea en la vida cotidiana formas de discriminación, ¿no? Y lo peor es que los vamos naturalizando a tal grado que dejan de parecer principios de exclusión. Este tipo de elementos es a los que yo les llamo racismos ordinarios. Es decir, no tienen que ver con estas grandes figuras de la colonización, de la esclavitud, del sometimiento de pueblos enteros, sino tiene que ver cómo socialmente nosotros empezamos a introyectar este tipo de prácticas y las utilizamos para distinguir a los demás, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, utilizamos palabras que tienen esta implicación discriminatoria, excluyente o incluso racista, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos hay que blanquear el gusto de los mexicanos, estamos asumiendo que hay una cosa que es mucho mejor que nuestras prácticas sociales y que están asociadas a la blanquitud, ¿no? O el utilizar diminutivos para dirigirnos a personas de pueblos originarios o a personas de origen africano. Todo este tipo de cosas, este tipo de elementos, van configurando prácticas sociales que sin aparentemente tener fuerza, realmente son actitudes excluyentes. Pongo, por ejemplo, cuando le decimos a las personas que trabajan en el servicio doméstico las chachas. ¿Qué es eso? ¿No? Y eso presupone que no solo es un principio de exclusión, sino también es una práctica discriminatoria. O como cuando a las mujeres que vienen de zonas rurales o vendedoras en los mercados les decimos las Marías. Y tenemos tan naturalizado esto que ni siquiera nos parece agresivo. Incluso si uno dijera, ay, negrito, uno pensaría que es hasta gentil, un trato gentil. En realidad, sí se ha naturalizado a tal grado las prácticas racistas en nuestra vida cotidiana que estas palabras ya no las sentimos como ofensivas. Y sin embargo, hay que notar que estas palabras sí tienen impactos negativos en la vida privada de las personas que son sometidas a este tipo de enunciados, o bien tienen también peligrosas repercusiones en nuestra vida pública. Y tienen peligrosas repercusiones en nuestra vida pública justamente porque ese principio de exclusión va generando distanciamientos sociales, ¿no? De modo tal que, por ejemplo, durante muchos años, durante muchas décadas del siglo pasado y buena parte de este siglo, los pueblos originarios o las comunidades afrodescendientes eran considerados como inferiores. No sé si recordaremos que antes de 1994
antes del alzamiento zapatista, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas estaba prohibido, o formalmente prohibido, porque no había ninguna ley que lo estipulara, que las personas de origen indígena caminaran sobre la banqueta, ¿no? Y estaba naturalizado. ¿Y qué significaba eso? Que quienes podían caminar sobre la banqueta, o los mestizos o los blancos, ¿no? Por ejemplo, son figuras de la discriminación. Otras figuras de la discriminación van más allá de esta condición racial. Acuérdense, el racismo no existe como tal, pero sí es una práctica que vincula poder, sometimiento y inferiorización, ¿no? Entonces, pensemos en otra práctica social que nos es muy común, ¿no? Cuando utilizamos palabras como naco, como bajado del cerro a tamborazos, como no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Todas estas frases y todas estas formas de enunciar y de dirigirse hacia los otros, a los distintos, ¿no? Están articuladas justamente a estas dimensiones de la discriminación fundada en un principio racista. Si el racismo es cultural, no es biológico, es cultural y es social. Y el tema del racismo social tiene que ver con esta forma de exclusión de los otros, de la diversidad cultural, en el marco de una supuesta superioridad cultural y, obviamente, fenotípica. Pero no solo somos racistas, y no solo somos discriminadores, también somos xenófobos, ¿no? Porque también cuando la identidad nacional requiere de fortalecerse, tiene que excluir al otro, al extranjero, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de que todos somos mexicanos, pero hay unos que son más mexicanos que otros. O esta vocación de nuestras élites de pretender vivir más como Miami y menos como parte de su articulación social a la nación mexicana. Entonces el racismo en realidad está presente en nuestros días. Y el problema es detectar, observarnos cuando estamos enunciando algo, ver qué tanto eso que estamos enunciando no está lastimando la dignidad de otra persona, ¿no? Es pensar que el racismo ordinario, cotidiano, que a veces enunciamos en nuestras prácticas, en nuestros decires, en nuestros dichos populares, también está implicando una inferiorización de las otras personas. Cuando utilizamos frases que aparentemente no son agresivas, pero que en realidad sí están atentando contra la forma de ser, de ver, de estar en el mundo de otras personas, ¿no? Los invito a que estemos muy vigilantes de nuestras enunciaciones, de nuestra forma de relacionarnos con las cosas y con el mundo, y que observemos que el racismo no solamente es algo de la historia, del pasado, algo que tiene que ver con el tráfico de esclavos o con la trata de personas. El racismo también es una práctica cultural arraigada en nuestra sociedad que dificulta nuestra convivencia en el espacio público. Y justamente atender a esas pequeñas manifestaciones cotidianas del racismo es imperativo para ir desaprendiendo prácticas de exclusión y aprendiendo nuevas formas de convivencia basadas en el trato respetuoso y en el reconocimiento de la igual dignidad que tenemos todos y todas los seres humanos. Nos vemos la próxima. Quédate en casa.